Queridos hermanos, paz y bien, muy buenos días. En breves instantes vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy celebramos el cuarto domingo de Cuaresma. Va a presidir la Santa Misa el Reverendo Padre Fray Marcos Saravia Orellana. Le recordamos a todos los hermanos que pueden seguir nuestra transmisión de la Santa Misa también en nuestro canal YouTube, buscándolo en las redes como OFM Perú Solano. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Paz y bien a todos. Soy el hermano Flavio Antonio Curto Gutiérrez. Tengo 21 años. Nací en la ciudad de Requena, ubicada en el departamento de Loreto, en la cual estudié en el colegio que lleva el nombre de su fundador, el padre Agustín López Pardo, un gran misionero franciscano, por cierto. Cuando acabé la secundaria, me pregunté, como muchos a esa edad, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Por la gracia de Dios, conocí a los misioneros franciscanos que trabajaban y aún siguen trabajando en ese territorio del país. Gracias a ellos, de forma especial al hermano Juan Oliver, pude contactarme con los hermanos encargados de la pastoral vocacional en ese año. Con el apoyo de mis formadores, voy tratando de responder constantemente al Señor con aquel sí que me impulsó a optar por esta misma vida. Ya me encuentro en la etapa del estudiantado. Es una etapa en la cual nos vamos desenvolviendo en el ámbito académico, sin olvidar aquellas otras prioridades que la orden nos pide como religiosos franciscanos. ¿Quieres conocer un poco más sobre nosotros? Te invito, querido hermano, a que te contactes con uno de nuestros hermanos encargados de esta labor, que es la pastoral vocacional, cuyos números aparecerán en pantalla. Recuerda, estamos en todo el Perú. No tengas miedo. Ven, conócenos. Atrévete, querido hermano, a embarcarte en esta bonita aventura, que es una locura, pero una locura con el Señor al estilo de San Francisco de Asís. Ven, te invito a una experiencia bonita, donde conocerás hermanos y sobre todo adquirirás una experiencia para tu vida. Atrévete a ser franciscano. Te esperamos. Queridos hermanos, paz y bien, muy buenos días. En breves instantes vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy celebramos el cuarto domingo de Cuaresma. Va a presidir la Santa Misa el Reverendo Padre Fray Marcos Saravia Orellana. Le recordamos a todos los hermanos que pueden seguir nuestra transmisión de la Santa Misa también en nuestro canal YouTube, buscándolo en las redes como OFM Perú Solano. Yo soy el camino firme, yo soy la vida
Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Paz y bien a todos. Soy el hermano Flavio Antonio Curto Gutiérrez. Tengo 21 años. Nací en la ciudad de Requena, ubicada en el departamento de Loreto, en la cual estudié en el colegio que lleva el nombre de su fundador, el padre Agustín López Pardo, un gran misionero franciscano, por cierto. Cuando acabé la secundaria, me pregunté, como muchos a esa edad, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Por la gracia de Dios, conocí a los misioneros franciscanos que trabajaban y aún siguen trabajando en ese territorio del país. Gracias a ellos, de forma especial al hermano Juan Oliver, pude contactarme con los hermanos encargados de la pastoral vocacional en ese año. Con el apoyo de mis formadores, voy tratando de responder constantemente al Señor con aquel sí que me impulsó a optar por esta misma vida. Ya me encuentro en la etapa del estudiantado. Es una etapa en la cual nos vamos desenvolviendo en el ámbito académico, sin olvidar aquellas otras prioridades que la orden nos pide como religiosos franciscanos. ¿Quieres conocer un poco más sobre nosotros? Te invito, querido hermano, a que te contactes con uno de nuestros hermanos encargados de esta labor, que es la pastoral vocacional, cuyos números aparecerán en pantalla. Recuerda, estamos en todo el Perú. No tengas miedo. Ven, conócenos. Atrévete, querido hermano, a embarcarte en esta bonita aventura, que es una locura, pero una locura con el Señor al estilo de San Francisco de Asís. Ven, te invito a una experiencia bonita, donde conocerás hermanos y sobre todo adquirirás una experiencia para tu vida. Atrévete a ser franciscano. Te esperamos.
Queridos hermanos, paz y bien, muy buenos días. En breves instantes vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy celebramos el cuarto domingo de Cuaresma. Va a presidir la Santa Misa el Reverendo Padre Fray Marcos Saravia Orellana. Le recordamos a todos los hermanos que pueden seguir nuestra transmisión de la Santa Misa también en nuestro canal YouTube, buscándolo en las redes como OFM Perú Solano. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Queridos hermanos, paz y bien, muy buenos días. En breves instantes vamos a dar inicio a la Santa Eucaristía. Hoy celebramos el cuarto domingo de Cuaresma. Va a presidir la Santa Misa el Reverendo Padre Fray Marcos Saravia Orellana. Le recordamos a todos los hermanos que pueden seguir nuestra transmisión de la Santa Misa también en nuestro canal YouTube, buscándolo en las redes como OFM Perú Solano. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y el Santo Espíritu tendrá. Paz y bien a todos. Soy el hermano Flavio Antonio Curto Gutiérrez. Tengo 21 años. Nací en la ciudad de Requena, ubicada en el departamento de Loreto, en la cual estudié en el colegio que lleva el nombre de su fundador, el padre Agustín López Pardo, un gran misionero franciscano, por cierto. Cuando acabé la secundaria, me pregunté, como muchos a esa edad, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Por la gracia de Dios, conocí a los misioneros franciscanos que trabajaban y aún siguen trabajando en ese territorio del país. Gracias a ellos, de forma especial al hermano Juan Oliver, pude contactarme con los hermanos encargados de la pastoral vocacional en ese año. Con el apoyo de mis formadores, voy tratando de responder constantemente al Señor con aquel sí que me impulsó a optar por esta misma vida.
Ya me encuentro en la etapa del estudiantado. Es una etapa en la cual nos vamos desenvolviendo en el ámbito académico, sin olvidar aquellas otras prioridades que la orden nos pide como religiosos franciscanos. ¿Quieres conocer un poco más sobre nosotros? Te invito, querido hermano, a que te contactes con uno de nuestros hermanos encargados de esta labor, que es la Pastoral Vocacional, cuyos números aparecerán en pantalla. Recuerda, estamos en todo el Perú. No tengas miedo. Ven, conócenos. Atrévete, querido hermano, a embarcarte en esta bonita aventura, que es una locura, pero una locura con el Señor al estilo de San Francisco de Asís. Ven, te invito a una experiencia bonita, donde conocerás hermanos y sobre todo adquirirás una experiencia para tu vida. Atrévete a ser franciscano. Te esperamos. Queridos hermanos, paz y bien, muy buenos días. Nos encontramos en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, en el convento de los Descalzos, en el distrito del Rímac. Hoy celebramos el cuarto domingo de Cuaresma. Va a presidir la Santa Eucaristía el reverendo padre Fray Marcos Sarabia Orellana. Monición de entrada. Queridos hermanos, hoy es un día de alegría ante la proximidad de las fiestas pascuales. El Hijo Pródigo es la parábola que mejor refleja el anuncio de la buena noticia de Dios a los pobres y pecadores. En este cuarto domingo de Cuaresma es un gran mensaje para todos nosotros que venimos a la casa del Padre para pedir su perdón y celebrar un gran banquete. Recibimos a nuestro celebrante con el canto de entrada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús, reunidos nuevamente en la presencia del Señor y en torno al altar, celebramos la Santa Misa en el cuarto domingo de Cuaresma. Tiempo propicio para considerar ante todo la bondad y el infinito amor y la misericordia de nuestro Padre Dios, que una vez más nos lo expresa a través del Evangelio de hoy con la parábola conocida como la del Hijo Pródigo. En esta misa oramos por todas sus intenciones, presentarlas ante el altar de corazón, confiando siempre en la providencia de nuestro Dios Padre. En esta Santa Misa oramos también por la salud de Carlos Saravia Tasaico, que cumplió años hace muy poco, y también por la salud de nuestro querido padre Mario Brown, que ha sufrido un evento, pero que está en camino de recuperación. Sin embargo, igual oramos al Señor dándole gracias por él, por estos signos de recuperación, y de corazón también deseamos se recupere bien. También oramos por el alma de Hernán Vargas Rodríguez, a 28 años de su fallecimiento. Nos preparamos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo con humildad nuestros pecados. Confiando en la misericordia de Dios Padre que nos ama, decimos: yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cantamos el Ten Piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente
a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué: Hoy les he quitado de encima el oprobio que sufrieron en Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, pan sin levadura y trigo tostado. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, dejó de caer el maná. Los israelitas ya no tuvieron más el maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta lectura orando con el Salmo 33. A cada invocación decimos: gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo los exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió los bienes. Pocos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, partió a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y comenzó a pasar necesidad. Fue entonces a servir a casa de un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba de comer. Entonces recapacitó y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Ahora mismo me pondré en camino e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y corrió a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida el mejor traje y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando, al volver, se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con prostitutas, haces matar para él el ternero más gordo. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, nos encontramos ya en el cuarto domingo de Cuaresma. Acabamos de escuchar estas lecturas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo y concretamente el fragmento del Evangelio de Lucas que nos habla de esta parábola que con seguridad la hemos escuchado todos, o por lo menos casi todos. La parábola del hijo pródigo. Algunos dicen debería llamarse mejor la parábola del padre pródigo. Pródigo en misericordia, en perdón, en esa capacidad de alegrarse por haber encontrado a su hijo, por haberlo recuperado. Bien, ya desde la primera lectura del libro de Josué se nos narra cómo los israelitas habían celebrado la Pascua en la llanura de Jericó y que también comieron finalmente el fruto de la tierra. Nos narra en pocas palabras el recorrido que hizo el pueblo de Israel liberado de la esclavitud de Egipto, pasando por el Mar Rojo hacia la tierra prometida, que finalmente la alcanzaron. Es el paso o la Pascua de la esclavitud a la libertad. El paso también podemos ver de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la enemistad, de la separación a la reconciliación. Entonces, es un paso hacia la vida. Y es lo que también hace Jesús en lo que nosotros vamos ya dentro de unos días a celebrar, la Pascua, el paso de Jesús que hace de la muerte a la vida, a la resurrección. Y también, por supuesto, nosotros no somos nunca meros espectadores, sino que vamos haciendo este recorrido iluminados por la palabra del Señor con el fin también de celebrar nuestra propia Pascua, de modo personal, pero también en comunidad, en familia y en familia cristiana. Por eso es necesario también nosotros examinarnos y es precisamente el tiempo de Cuaresma que nos alcanza estas facilidades. Hacer nuestro examen. ¿Qué signos de muerte hay en nosotros? ¿Qué signos de esclavitud hay en nosotros? Para iniciar, ese camino hacia la liberación. Es verdad que también pueda que nos suceda a nosotros como le sucedió al pueblo de Israel, que ya habiendo dejado Egipto, pero atravesando el desierto, tenían una serie de dificultades. Incluso les venía la duda cuando pasaban hambre, cuando eran de pronto picados por los bichos o por las serpientes, cuando pasaban sed y decían, o es que Dios nos ha traído para que muramos en este desierto. Otros todavía llegaban a decir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, al menos allí teníamos seguras las cebollas y también los ajos. Extrañaban en el fondo una forma a la cual ya se habían acostumbrado. A costa de su libertad se conformaban con algunas migajas que les caían de los egipcios. Pero este pueblo de Israel llegó al colmo cuando se cansó y renegó de Dios.
y se hicieron un falso Dios, es decir, un ídolo. Fabricaron un becerro de oro. Como bien dice la Escritura, donde Dios rechaza a los ídolos, es decir, los falsos dioses, porque tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Eso es un ídolo, falso Dios. No tiene nada que ver con nuestras imágenes, ¿no?, que tenemos en el templo, en nuestras casas, que no son ídolos, son imágenes que representan a alguien que está presente en todas partes y en nosotros mismos, ¿no? Es como la fotografía. En una foto no está la persona representada, ¿no? Solamente es su representación. En cambio, en la imagen que es ídolo, como este becerro de oro, ese sí era un falso Dios, porque solo a él le rendían culto, adoración. Por eso cuando Moisés se dio cuenta, destruyó esa imagen o ese ídolo al cual estaban comenzando a adorar los israelitas. A ese punto llegaron, es decir, a romper esa alianza y por lo tanto también a deshumanizarse, porque lo propio del ser humano ante Dios es adorarle solo a Él, que es, como decía San Francisco de Asís, el sumo bien, que es la verdad total, que es el Dios bueno, el Dios misericordioso. Ellos, en cambio, los israelitas, habían hecho un ídolo, un falso Dios, hecho a su parecer, a su conveniencia. Pero, queridos hermanos, también pensemos que hoy también es posible, y de hecho se dan, casos en donde hay ídolos, falsos dioses, donde uno deja de confiar en el Dios de Jesucristo, en el Dios de la vida, y uno se vuelve servidor de falsos dioses a quienes se le rinde culto. El Dios dinero, el Dios poder por el poder que aplasta, que abusa, el Dios corrupción, el Dios mentira, y tantos dioses que son falsos y que más bien llevan a la perdición. Y bien, entonces decíamos cómo este pueblo que va caminando sufre esas tentaciones. A veces las supera y a veces cae. Pero vemos que no obstante todo, Dios sigue siendo fiel a su promesa de conducir al pueblo hacia la liberación definitiva, la cual finalmente logran y entran a la tierra prometida. Ya dejan de ser peregrinos, se establecen en ese lugar que Dios les había dicho, es la tierra que emana leche y miel. Y además ya no iban a depender del maná que caía, ¿no?, del cielo, sino que iban a comer el fruto de la tierra. Y eso es lo que celebran los judíos, esa Pascua. Es una celebración, es un rito de la alegría. Y la alegría por dos razones fundamentales. La alegría de haber alcanzado finalmente esta tierra rica, hermosa, y la alegría de comer de los frutos de esa tierra. Se entiende también luego del fruto del trabajo de estos israelitas. Es entonces la historia del pueblo de Israel, pero que también se muestra para nosotros como un paradigma, un modelo de cómo también hoy nosotros estamos llamados a realizar ese camino. Por eso nos preguntábamos, ¿qué hay en mí de opresión, de esclavitud? ¿A qué cosas me siento atado, esclavizado? Y me siento un servil, no un servidor, sino un servil.
que no me deja avanzar. Serán mis sentimientos, mis resentimientos, mis pensamientos cerrados. Serán mis rencores, mis odios, mis celos, mis temores, mis miedos. ¿Cuáles son? A nivel personal, pero también a nivel familiar, a nivel social. Y preguntarnos, ¿estoy realizando un camino sincero hacia la liberación? ¿O es que todavía prefiero quedarme ahí atado, porque después de todo es lo más seguro, es lo más cómodo, y me da miedo lanzarme al desierto, aún sabiendo que atravesando el desierto vamos a encontrar la tierra prometida? Por ejemplo, si mi esclavitud es la mentira porque estoy acostumbrado a decir mentiras, a no ser sincero o a decir solo medias verdades, que es el pariente, la prima hermana, ¿no?, de la mentira, y me cuesta decir la verdad y ser sincero, pero si finalmente damos el paso y llegamos no solamente a decir la verdad, sino a amar la verdad, y eso es amar a Dios, porque la verdad es Dios mismo. Ya lo dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y además, dice Jesús, la verdad los hará libres. Entonces, quien vive en la verdad, vive en la luz, vive en la libertad. Ya no tiene nada que esconder ni hacer esconder a otros. No se lo digas, dile esto. A veces podemos decir así, comprometiendo a otros en nuestras mentiras o en nuestras medias verdades. Cuando se da ese paso, entonces podemos hacer la experiencia también del pueblo de Israel que encuentra esa tierra hermosa, esa tierra fértil y que da sabrosos frutos. Y los frutos de la verdad son no solamente buenos, sino que son hermosos. Sí, queridos hermanos, la belleza también es parte de nuestra fe. No solamente buscamos lo que es bueno, sino también lo que es bello. Pero la belleza con los criterios, con los ojos que ve Dios, no con esos ojos de discriminación o de desprecio con que algunos criterios quieren ver, no. Entonces, es esta fiesta de la alegría, es la fiesta del perdón, es la solidaridad también de un pueblo que se abraza y celebra porque han sido liberados. Y esto tiene una conexión muy estrecha con la lectura del Evangelio, el Hijo Pródigo, que también es la historia, en resumen, del mismo pueblo de Israel que acabamos de ver. Y al mismo tiempo, este hijo que se va con parte de la herencia y lleva una vida de perdición, es para nosotros también un punto de referencia sobre el cual podemos confrontarnos. Miremos si nuestra historia, también personal, comunitaria, familiar, se parece a la historia de este muchacho. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el Padre se la da. Podemos ver ahí un signo de cómo Dios respeta la libertad del hombre. A lo mejor, como todo padre, le dijo, pero mira, ten cuidado, no malgastes el dinero, cuídate mucho, que te vaya bien. Y le dio esa libertad y ese margen de confianza, pero una confianza que este hijo
no supo corresponder. Hizo todo lo contrario. ¿Nos parecemos a este hijo? Que cuando se nos da libertad, cuando se nos da dinero o bienes, los sabemos manejar. Cuando se nos dan talentos, cualidades que nos vienen de Dios, pero también de nuestros padres que nos forman, que nos educan, que nos dan consejos, y tantas personas buenas que quieren nuestro bien, ¿los practicamos? Entonces, este muchacho, repetimos, hizo todo lo contrario. Y pensó que el dinero le iba a durar. A ese punto se llega cuando uno termina endiosando los bienes materiales. Uno puede terminar creyendo que solo eso es lo que importa, o es solamente eso lo que nos da seguridad. Pero pronto se le acabó el dinero a este joven judío. Seguramente estuvo por aquí, por allá, buscando algo, algún trabajo, ¿no? Como ganarse ya en adelante la vida, pero no encontraba. Al final algo encontró. ¿Y qué encontró? Pues el trabajo de cuidar cerdos. Para nosotros, ¿no? Cuidar cerdos no tendría nada de especial. ¿Por qué? Porque el cerdo, el chancho, pues más bien es un animal preciado para nosotros, ¿no? Por supuesto, más preciado es el chicharrón, ¿ya? No es el amor al chancho, sino amor al chicharrón. Sí, decía alguien, ¿no? El chancho, bueno, es un animal que, Dios mío, cómo anda y se revuelca en el barro, es un cochino, ¿no? No en vano también tiene ese nombre. Es un animalito que tiene varios nombres. Pero dice, sin embargo, en la mesa, en el plato, qué bien se porta, ¿no? Aludiendo pues al sabor de un delicioso chicharrón. Para nosotros no tiene nada de especial, pero para un judío sí, porque para un judío el cerdo es el animal impuro. Pensemos nosotros en qué sería para nosotros un animal impuro hoy día. ¿Cuál sería? De pronto una rata, un animal impuro. Y no solamente impuro, sino de pronto un animal pues que aterroriza y que repugna. Supongamos que alguien llegue también como aquel hijo pródigo a llevar una vida así de despilfarro, derroche, de perdición y no encuentra ya más nada. Lo único que encuentra es que le den el trabajo de cuidar ratas. Allí sí que nos ponemos a pensar. Y dicen que este hombre, este muchacho, llegó a tal punto de perderlo todo que aún trabajando, cuidando cerdos, el animal impuro, eso, para un judío, cuidar cerdos era lo mismo que cuidar ratas o cucarachas o lo que fuera. Y dice que ni siquiera el alimento de los cerdos podía comer. ¿Cómo estaría este hombre? Sí, por eso, trasladándolo a la comparación que estamos haciendo, uno que llega tan bajo que lo único que le queda es cuidar ratas, pero ni siquiera la comida de las ratas puede comer. Ese hombre se moría de hambre. Por eso que, habiendo caído lo más bajo, llegó a pensar, a recapacitar recién ahí. ¿Y qué dijo este hombre? ¿Cuántos en la casa de mi padre están bien, tienen que comer, y yo aquí me muero de hambre? Volveré a la casa de mi padre. Y ensayó
un discurso, unas disculpas. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo y trátame como a uno de tus servidores. Pero no quiero continuar así, no quiero morirme de hambre, quiero estar en tu casa, en mi casa. Recíbeme aunque ya no soy digno. Y es así como él emprende el camino de regreso a la casa del Padre. Y el Padre, por lo visto, dedicaba momentos, horas, a esperar a su hijo. Quienes son padres de familia, madres de familia, quienes son abuelos, o quienes hacen las veces de padre, o cuando aman realmente a alguien, lo aman por ellos mismos, independientemente de si han hecho algo bueno, han hecho algo malo, siempre están pendientes. ¿Cuántos padres cuando un hijo se les va y luego incluso van a los medios de comunicación y envían mensajes, hijo, por favor, regresa? O el papá que también le dice al hijo o a la hija, regresa, mira que tu madre está muy mal. Ya conversaremos, veremos la forma de arreglar todo esto, pero regresa. Este papá de la parábola, que no tenía ni televisión, ni radio, ni WhatsApp por donde mandar mensajes, pues se sentaba allí en la puerta de su casa y comenzaba ahí a esperar, ¿no? Lo imaginamos un anciano que apenas también podía ver, y cada quien que por ahí a lo lejos se aparecía, el corazón le batía, ¿no? Debe ser mi hijo. Se acercaba y no era, a seguir esperando. Hasta que finalmente una silueta se divisaba a lo lejos, y a la medida que se acercaba, ya él lo fue reconociendo y corrió a su encuentro como pudo, con su bastón. Y es ahí donde el hijo, cayendo de rodillas, le dice aquel discurso que había aprendido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus servidores. Al parecer, el padre no lo escuchó bien, ni le dejó de terminar de hablar, porque ya le estaba abrazando, ¿no? Se le colgó al cuello y le llenaba de besos. Podemos imaginar la alegría, ¿no? El gozo, el júbilo y el llanto también de gozo de este papá. Tanto que incluso llamó y ordenó a sus servidores: traigan el mejor vestido y pónganselo, traigan el anillo y pónganselo, y maten el ternero gordo, no el flaco, el gordo, y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Ese hijo en verdad había caído tan bajo que había perdido hasta el apellido. Y preguntaremos, ¿y cómo así el apellido? Pues en aquel tiempo no era como ahora, que cuando uno nace, pues el papá, la mamá van a RENIEC y nos registran, ¿no? Asientan la partida, nos reconocen como hijos y luego firman. En ese tiempo no había ese tipo de certificados. Que había, cuando el hijo cumplía cierta edad, el papá le entregaba un anillo, le ponía un anillo en el dedo a su hijo, y ese anillo estaba significando cómo un papá reconocía a su hijo como tal. Este hijo llegó sin anillo, sin apellido, es decir, su dignidad se vio afectada. Por eso el padre, al entregarle el anillo, lo estaba reconociendo otra vez como hijo, le estaba restituyendo su paternidad, incluso legalmente. Hasta ese punto llega el amor, la misericordia de este padre. Ahora un detalle, este hijo no llegó a decir: ves papá, mira, se me acabó el dinero y dame más, y me largo otra vez.
llegó arrepentido, queriendo vivir de verdad en la casa, es decir, en la presencia del Padre. Esta imagen entonces a nosotros también nos lleva a la esperanza, a la certeza de que tenemos a un Dios que no es el Dios de los ejércitos, como se le llamaba también en el Antiguo Testamento por parte de algunos, sino como él en otros pasajes va a decir que más bien a él le gusta que le llamen el Padre de la misericordia. Y eso es justamente el Dios que tenemos, el Dios de la misericordia. Esta imagen del Hijo Pródigo nos ayuda a adentrarnos en este misterio del pecado, de la muerte, pero para no quedarnos ahí, sino para reaccionar y regresar a lo que San Pablo siempre dice, y es lo que coincide con el Evangelio: regresar a Dios, que es todo lo bueno, bello, noble y amable. Y es ese arrepentimiento lo que hace que el Padre prácticamente ya se olvide, ¿no?, y nos restituya y nos haga entrar en ese banquete. Evidentemente, el Padre no es que está aprobando la conducta del Hijo. Seguramente luego le dijo, ¿no? Ya, pero mira cómo has hecho esto y ojalá que nunca lo vuelvas a hacer, porque hijo, te quiero mucho, te amo y quiero lo mejor para ti. Has tenido experiencia prácticamente de la muerte y eso no quiero que nunca te ocurra, sino que estés vivo. Y ya lo dice también la Escritura. No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Esta es entonces la historia del Hijo Pródigo, pero también es la historia nuestra. Confiar en que no hemos sido llamados para vivir al margen, para vivir como el Hijo Pródigo, no, sino realmente como ese Hijo reabrazado por el Padre, perdonado por el Padre, acogido por el Padre en la casa, en su reino. Y ese reino es verdad, es justicia, es paz, es bondad, es perdón, etc. Es un evangelio, o sea, es un fragmento que sería muy extenso de comentar, porque también está la reacción del hermano del Hijo Pródigo. Quizás solamente un instante para decir que todos se alegraron, menos el hermano, ¿no?, que está representando al fariseo, es decir, al judío religioso, observante, cumplidor en todo, pero que no había desarrollado un sentido de misericordia. Por eso, no en vano, el Señor nos dice: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Él no, y por eso se molesta. Cuando escuchó la música, por lo visto era un día de semana, no era pues como para nosotros un fin de semana en que se hace fiesta, aunque ahora en este tiempo de pandemia pues todo está muy restringido, ¿no? Hablamos de tiempos normales. Entonces, ¿qué está pasando? Fiesta en día miércoles, ¿cómo es eso? Y en mi casa, que yo sepa, pues nadie cumple años. Y entonces preguntó qué estaba pasando. Y entonces le contaron lo que estaba ocurriendo. ¿Qué? Y le echa en cara al Padre: ¿cómo es posible? Yo, tu hijo, que me he quedado contigo y he estado siempre contigo y te he obedecido en todo. A mí nunca ni siquiera un cuy me diste para hacer fiesta con mis amigos, ¿no? Pero viene, dice, este hijo tuyo, no dice mi hermano, este hijo tuyo, que ha malgastado el dinero y ha llevado una vida perdida, le haces fiesta, matas el ternero gordo. Se molesta, le echa en cara al papá, le escupe lo que en verdad tenía en el fondo. Y el papá le dice, ¿no?, estas palabras: pero hijo, mira, había que alegrarnos porque
tu hermano, no le dice mi hijo, tu hermano, el otro le decía, este hijo tuyo, cuando uno no llega a madurar un mínimo, ¿no?, de piedad, de bondad, pues uno tiende a despreciar, ¿no?, a no reconocer, o a que le cuesta reconocer, o si lo dice, pero sin corazón, como este hombre, ¿no? Este hermano tuyo estaba perdido y ha vuelto, dice, ¿no? Ha sido encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Había que alegrarnos. Entonces, todo esto es también para nosotros, ¿no?, que a veces podríamos ser un poco fáciles para acusar, para condenar, e incluso para perdonar a aquel que se arrepiente de corazón. Francisco de Asís decía, si un hermano tuyo ha pecado, ha fallado, perdónalo. Y si tú ves que ese hermano tuyo tiene alguna resistencia o por temor, por vergüenza pedirte perdón, pregúntale tú si quiere ser perdonado. Francisco es alguien que también ha leído esta parábola y se ha nutrido de ese mensaje, de ese espíritu de misericordia. Bien, por si acaso, queridos hermanos, esto no tiene nada que ver con la impunidad. Quizá alguien puede estar pensando, entonces hijo pródigo se dio la gran vida, luego regresa y todavía le hacen fiesta. Impunidad, no. Es muy distinto. Sí, es misericordia. Repetimos, este hombre llegó arrepentido, como Zaqueo, y el arrepentimiento conlleva una reparación. Devolveré 4 veces lo que ilícitamente he tomado. Cuando el sacerdote en la confesión nos dice quizá, pues ya, bueno, tus pecados son perdonados y vas a rezar un Padre Nuestro y 3 Ave Marías. No es que con eso ya sea suficiente, no. Si yo he robado, que es un pecado, un delito, un crimen, tengo que restituir. Si yo he ofendido a alguien, he hablado mal de alguien, tengo que restituir. Y así como tuve la creatividad, por decirlo menos, de destruir su honra, su fama, ahora tengo que emplear mi creatividad para restituirle su dignidad. Entonces, bueno, el Evangelio siempre es para nosotros pues un mensaje que da vida, que nos anima, y nos anima en ese camino hacia la tierra prometida. Y esa tierra prometida en parte ya está aquí mismo, toda vez que llegamos a la verdad, a la paz, al perdón, a la justicia. Y luego cuando el Señor nos llame. Bien, queridos hermanos, le damos gracias a Dios por todo y continuamos la Santa Misa diciendo la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras peticiones. Por todo el pueblo santo de Dios, para que sea fiel a la llamada de Dios, acepte el camino de la cruz para la purificación de sus faltas y se prepare al sacramento de la penitencia.
Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestro pueblo, nuestra patria y todas las naciones de la tierra, para que se reconozca la dignidad de todo hombre redimido por la sangre de Cristo y se respete su conciencia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los hombres humillados y abandonados, para que vean en el signo de la cruz el anuncio de su liberación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que no creen, por cuantos buscan la luz de la verdad, por los miembros de otras religiones, para que descubran el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros reunidos alrededor de la mesa del altar, para que al ofrecer el sacrificio de Cristo en la cruz, nos ofrezcamos juntamente con Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por la salud de nuestros hermanos Carlos Sarabia Tazaico y Fray Mario Braun. También por el eterno descanso del alma de Hernán Vargas Rodríguez. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre de bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos al ofertorio. Te ofrecemos, Señor, estas ofrendas de amor, que aunque pobres serán, salen del corazón. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Te ofrecemos, Señor, el trabajo y sudor, nuestros frutos de amor y también nuestra unión. Te ofrecemos, Señor. Fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles alaban tu gloria,
te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Hernán Vargas Rodríguez, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, tu siervo San Francisco de Asís, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda adversidad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira más bien la fe y la necesidad de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. La paz en ustedes, jóvenes. Commitio corporis ex sanguinis Domini nostri Iesu Christi fiat, acipientibus nobis, in vitam aeternam. Amén. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a este banquete. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, hermanas, hemos llegado al momento de la comunión. Ustedes desde sus hogares pueden hacer la comunión espiritual. Esto es, desear recibir a nuestro Señor Jesús en el alma, en el corazón. Entonamos un canto de comunión. Deberías alegrarte, hijo, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. Amén. Antes de la despedida, saludar a Carlos Sarabia Tazaico, mi querido primo Carlitos. Muchas felicidades, pues, en tu reciente cumpleaños. Con un grande abrazo, deseándote siempre todo lo mejor para ti y para toda la familia. Y aun cuando lejos, pues siempre sintonizamos, ¿no?, en el cariño familiar, ese sentido de acogida, de compartir. Que estés muy bien. Y también
saludar y seguimos orando por nuestro querido Padre Mario Brown, que lleva ya muchos años aquí en nuestro Perú. Ha venido de Estados Unidos para ser misionero desde muy joven y también trabajó mucho aquí en esta casa de los descalzos. Por los años 80 fue el gran gestor del abrir el museo que actualmente está abierto al público, lo cual supuso toda una reestructuración de esta casa. También la construcción de la casa nueva, pero más allá de ello, le ha caracterizado y le sigue caracterizando ese espíritu de trabajar como misionero en nuestro vicariato de San Ramón. Últimamente estaba en Satipo, pero antes trabajando en diversas misiones como Cutivireni, Sibia y tantos lugares por donde ha desplegado pues ese espíritu siempre de servicio, de apoyo, no solamente en las obras sociales, sino también en el sentido espiritual, allí llevando adelante la labor pastoral, evangelizadora, siempre caminando, era un amante de las caminatas y aún hasta hace poco. Esperemos que, si es la voluntad de Dios, se lo rogamos y vuelva pues a sus actividades. Con seguridad seguirá caminando, ¿no? Llevando ese mensaje, ese espíritu de generosidad, de alegría, de bondad. Bien, queridos hermanos, y también agradecerles a todos ustedes por participar en esta celebración eucarística. Sigamos orando por la paz en nuestro país y también en el mundo. Cuánta persona inocente está muriendo y está sufriendo. En verdad es una locura, es un absurdo. Por eso, con mayor razón, estamos llamados a entrar siempre en un camino de conversión, no permanecer indiferentes, aprender, como dice San Pablo, a sentir con los demás y a hacer algo efectivo, aunque sea pequeño, pero hecho de corazón. Que tengan un bonito domingo. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a todos los hermanos que se han conectado a esta Santa Eucaristía. Como siempre, queremos agradecer al coro Cantaré que nos han acompañado con sus lindas canciones durante la ceremonia. Al coro Cantaré lo pueden ubicar en su propio canal YouTube, buscándolos en las redes como Coro Cantaré. Queridos hermanos, que tengan un buen domingo y buen inicio de semana. Paz y has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres